Bueno, vamos a desarrollar en primer lugar el texto sobre la cuestión judía que temporalmente Marx escribe primero. Ahora vamos a dar algunos detalles al respecto y pensemos que Marx viene de escritos periodísticos donde había cierta adhesión, digamos, al planteo hegeliano, hasta que de alguna manera cae en la cuenta de que el planteo hegeliano respecto del Estado empieza a ser o muestra una contradicción importante, no porque Hegel no permita contradicciones, sino porque, bueno, si el Estado entonces era, digamos, si el Estado es la realización de la razón, de la libertad, de la comunidad, de la eticidad, digamos, todo lo que Hegel planteaba respecto del Estado, entonces Hegel no estaba hablando del Estado verdaderamente existente y por lo tanto estaba planteando algo que trascendía lo verdaderamente existente. Y entonces en ese caso Hegel iría contra su propio método, digamos, ¿no es cierto? O al revés, Hegel sí estaba hablando y entonces el Estado, en realidad el problema no está en Hegel, sino que el problema empieza a estar en el Estado. Y esa es la transición, digamos, en el Estado mismo, ¿no? Como la forma política, digamos, de algo relativamente diferenciable de él. Y esto es un poco lo que empieza a emerger en ese manuscrito, que finalmente no se publica nunca. Ahí, digamos, algunos biógrafos dicen que Marx tenía un plan de trabajo respecto de la crítica del Estado de Hegel y que él pensaba continuar, digamos, la filosofía del Estado. Pero bueno, hay un determinado momento donde cambia el eje, digamos, por el que Marx va a plantear el problema y ese proyecto también lo abandona, digamos, y queda con un manuscrito. Pero el proyecto entonces es digamos, el exilio que va a tener Marx, finalmente hacer un proyecto entonces que es el de los anales franco-alemanes con franceses, con esta idea un poco de que Francia es un poco el corazón de la política y Alemania es la razón, ¿no? Juntar la idea esta de corazón y cabeza que siempre está planteada, en más en menos, digamos, en todos los textos aparece. Finalmente pierden, esto Pablo lo comentaba la vez pasada, pierden el apoyo, no tienen el apoyo de los franceses, digamos, ningún francés participa finalmente de ese proyecto, y el que no va a participar tampoco finalmente es Ruge, que había estado en el origen de ese proyecto porque se enferma, y al año siguiente Marx también va a romper con Ruge, ¿no? Es un poco la historia de su vida, digamos, o de sus debates, se une y se separa, digamos, con alguna crítica fundamental. Entonces, los anales franco-alemanes, que sale un solo número, que es un número doble, que tiene, digamos, gruesos textos de Marx, como son sobre la cuestión judía y la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, que los dos, por supuesto, obviamente son publicados en este número doble. Se publica primero en el orden de publicación la introducción a la crítica de la filosofía del derecho y después sobre la cuestión judía, pero hay una discusión, ahí Rossi la plantea y finalmente el que termina dirimiendo como árbitro del orden cronológico de los textos es Ryazanov, bolchevique que le dieron como tarea salir a recolectar la obra de Marx por el mundo y con los artilugios más rebuscados, fue recaudando, ¿no? Le debemos a Ryazanov tener, por ejemplo, ideología alemana, le debemos a Ryazanov tener a disposición los Grundrisse, le debemos a Ryazanov tener los manuscritos económicos filosóficos, ¿no? Digamos, porque Engels a su muerte, yo recomiendo que lean alguna biografía, porque está bueno, la de Attali es como de colectivo, digamos, está buenísimo para leerla mientras vienen para acá o hacen otra cosa y ordena, digamos, estas cuestiones. Pero, lo que dice Ryazanov, que finalmente termina siendo una autoridad respecto de la cronología de los textos, es que sobre la cuestión judía fue escrito primero, ¿sí? Que antes que la introducción. Como ya mencionamos, la publicación está precedida o está iniciada por un intercambio epistolar entre Ruge, Bakunin, Marx y Feuerbach. Y en una de esas cartas, y retomo esto y parto de ahí, ya arrancamos de pleno con el texto, en una de las cartas que se cruzan, sobre todo entre Marx y Ruge, que son las más políticas, digamos, de por qué llevar adelante este proyecto, Marx caracteriza, digamos, qué es lo que se necesita para Alemania en el momento que ellos van a escribir o van a sacar esta publicación.
Dice, el problema de Alemania son dos, o los problemas de Alemania son dos. Uno es el problema político y el otro es el problema religioso, ¿no? Tenemos un problema religioso porque el Estado es religioso, y esta era la crítica un poco central también de los escritos periodísticos, pero también es un problema político. Y ahí mi sensación, y algunos autores también lo plantean, es la decisión de Marx de publicar los dos textos que publica en este proyecto, que es sobre la cuestión judía, donde va a emprender una pelea con Bruno Bauer, con quien todavía no se había peleado, ¿sí? Y de hecho tampoco es una pelea tan a muerte, digamos, con Bruno Bauer, que sí, como sí iba a ser en la Sagrada Familia, no esa muerte, ¿no? Pero aunque Marx era batido a duelo, también ha tenido sus cosas más viscerales, digámoslo así, pero se mete con la obra de Bauer en un texto que a su vez, un texto de Bauer, que es sobre la cuestión judía, que también lo tenemos en el Dropbox, ¿sí? Para leer, que es muy interesante, que por ahí decimos algunas cositas ahora, porque se mete con el problema de la religión, ¿sí? Y el otro texto entonces es el texto político, donde se mete con el problema del Estado. Aunque los dos textos son textos sobre el Estado, son textos sobre el problema de la emancipación y son textos sobre la posibilidad de la emancipación alemana respecto del resto de Europa, ¿no? Digamos, es un planteo filosófico, pero al mismo tiempo político. Algunos comentaristas, como Rossi, por ejemplo, lo llaman como la transición al comunismo, cuando Marx se hace comunista, ubican estos textos en ese terreno, ¿sí? en ese momento. Pero suponen los dos textos, y por eso es importante la clase pasada, suponen ya la crítica más o menos avanzada a la concepción de Estado que tiene Hegel, ¿sí? Y entonces el texto de Bauer en realidad es un texto que se inserta en una polémica más grande, que es el problema de los judíos en la sociedad, que viene de bastante tiempo antes y que va a seguir después. Todo el mundo opina en la época sobre la cuestión judía. Vamos, no sé si todo el mundo, pero digamos muchos autores. De hecho, si hoy nos quedan 10 minutos, vamos a mencionar algo de Flora Tristán, digamos, en homenaje a los tiempos que corren. Y también tiene, digamos, una referencia, digamos, al problema o a la cuestión de los judíos, o de más que la religión, digamos, de la participación de los judíos en la sociedad. Lo que va a sostener Bauer es que los judíos reclaman una ciudadanía sin estar dispuestos a dejar de lado su parcialidad, que es su religión, ¿no? Y que esto entonces sería muy difícil de lograr, porque primero tendrían que renunciar a su religión para poder acceder a esa ciudadanía que reclama. Y la verdad es que es un largo libro criticando a la religión judía y de crítica, digamos, al pueblo judío como un pueblo sin historia, como un pueblo que no ha visto, sin historia en el sentido de que ha sido superado y sin embargo sigue de alguna manera enfrascado en sus tradiciones, un pueblo que está asociado al pragmatismo, un pueblo que es directamente la vida egoísta, lo llama él, y que eso es imposible entonces que ese pueblo pueda emanciparse políticamente y que exija, sobre todo al Estado alemán, en este caso al Estado prusiano, la existencia de esos derechos. Entonces, la primera parte, porque Marx es medio ahí, por ahí confuso en el inicio de la obra, porque no usa entrecomillados para citar a Bauer, la primera parte, de las primeras páginas del texto, lo que hace es reseñar lo que Bauer plantea respecto de la cuestión judía. Entonces ahí, justamente lo que si uno lee el libro de Bauer, realmente es una buena reseña la que hace Marx, y de hecho no es tan crítico, porque en realidad no es un problema, no es una discusión sobre la religión, es una discusión sobre el Estado, finalmente. Esto le ha valido a Marx, por supuesto, que se lo critique de antisemita, pero si vamos medio profundamente, no es un problema de religión, sino que es un problema político del Estado, y más aún es un problema de emancipación humana, ¿no? Así lo va a plantear Marx en este texto. Entonces, lo que dice Bauer, y esto es lo que reseña Marx, dejo de lado el texto de Bauer, tomo lo que Marx reseña en las primeras páginas, lo que dice es que el judío entonces no puede ser emancipado
¿no? Esto es lo que sostiene Bauer, porque su nacionalidad es ajena al Estado al que pertenece y, dice Bauer, porque el Estado no es un Estado. Siempre que Bauer, y se está refiriéndose al Estado prusiano, siempre que Bauer diga el Estado no es un Estado, Bauer, vamos a ponerlo en estos términos, Bauer está todavía un paso atrás de Marx, o Marx dio un paso más respecto de lo que Hegel planteaba del Estado. El Estado prusiano no es un verdadero Estado porque no es un Estado racional, porque es un Estado cristiano. Un Estado que no se sacó, digamos, la parcialidad de encima para hacer la generalidad o para hacer la comunidad, más precisamente diría Hegel. Bueno, entonces es un Estado que no es un Estado. Y entonces también tenemos un problema en ese punto. El otro punto que va a plantear Bauer es que el judío piensa como judío y no como hombre, y entonces esto también es una limitación para reclamar ciudadanía, y por tanto, como piensa como judío y no como hombre, y no está dispuesto a dejar de pensar como judío, lo que el judío está reclamando no es un derecho, sino un privilegio, ¿sí? Porque no está dispuesto a ser igual al resto, ¿sí? Sino que quiere mantener su particularidad y ser reconocido por el resto, por lo tanto, convierte a esa demanda del pueblo judío en un privilegio, ¿no? Esto es lo que Bauer más o menos caracteriza. Y lo que sí le va a reconocer Marx es que Bauer plantea el tema de los judíos en términos relativamente nuevos, ¿sí? Porque en realidad lo que se va a preguntar es cuál es la naturaleza del judío al que se trata de emancipar, ¿no? Que es una pregunta que aparentemente, y acá le tenemos que creer a Marx, no se habría planteado, digamos, hasta el momento, ¿no? Es decir, cómo se resuelve el problema judío. Y lo que va a sostener Bauer en ese sentido es que ya poder plantear el problema es resolver el problema. Es decir, cuando el problema emerge también la posibilidad de la resolución de ese problema, ¿sí? Entonces, y esto en realidad radica en una concepción de la crítica que tienen los jóvenes hegelianos y que en realidad toman del propio Hegel. ¿Por qué Hegel, desde el punto de vista de los jóvenes hegelianos que son de izquierda, digo, Bauer es tan de izquierda como Marx, hasta hace un rato, digamos, Bauer dirigió su tesis de doctorado, era quien lo iba a hacer entrar a trabajar en la universidad, digamos, eran muy cercanos Marx y Bauer. Y en realidad lo que sostienen ellos es que efectivamente la crítica es la realización de la filosofía. Por lo tanto, la crítica, ¿no? Y esto es bien interesante, ya es la respuesta a esta cuestión. Poder poner en palabras, poder criticar el problema es resolver el problema, ¿sí? Y esto va a ser finalmente, digamos, nosotros conocemos más o menos el final de esto, va a ser una crítica fuerte que Marx va a hacer a esto, ¿no es cierto? Es decir, bueno, no alcanza con decir cuál es el problema, ¿no? Va a haber que transformarlo, pero bueno, esto es el final de la materia, pero por acá arranca más o menos tengo así un fanatismo por spoilear todo, no, ya lo saben, igual no es nada nuevo. Entonces, lo que va a plantear Bauer es como, por un lado es esto, y esto es bien interesante, pero lo que va a decir también es que lo que primero tenemos que hacer antes de emancipar a los judíos, que como dijimos recién, lo que están pidiendo es un privilegio, es poder emanciparnos a nosotros mismos, dice Bauer. Y poder emanciparnos a nosotros mismos es haciendo imposible la contradicción religiosa, dice Bauer, ¿no? Esto es lo que sostiene, y por tanto, si eso se torna imposible, lo que tenemos que hacer o lo que se va a hacer es abolir la religión. El problema se termina aboliendo la religión para que el Estado pueda ser político. Esto es lo que dice Bauer, ¿no? Primero, nuestra libertad, ¿sí? Antes de resolver el problema de la libertad de los judíos, ¿no? Y en realidad, si diluyen, no sé, la palabra que dije fue abolen, en realidad, las religiones, que en realidad esas religiones son, va a decir Bauer también, son fases diferentes del desarrollo del espíritu. De hecho, el cristianismo brota del judaísmo,
En realidad, solo lo que va a quedar es que se van a enfrentar en un plano crítico, en un plano científico y en un plano humano. Es decir, si despojamos de la religión a estos pueblos, entonces solamente va a quedar el problema científico y el problema humano, ¿sí? Y en ese sentido lo que va a decir Bauer entonces, deberíamos dejar la religión de lado para poder ser hombres. Y Marx esto lo va a criticar fuertemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo ve como una superación, pero en la página 465, que ahí es donde empieza, esas 2 páginas después de que reseña, digamos, toda esta posición de Bauer, empieza a aparecer la propia crítica de Marx. Porque lo que Marx le va a decir es que uno de los problemas que tiene Bauer es que él considera que la cuestión judía tiene un alcance general para el Estado en general, digamos, para que un Estado sea un Estado, pero sin embargo se está refiriendo a un problema local, es decir, se está refiriendo al Estado en Alemania, que es particular, que tiene una particularidad, que tiene condiciones especiales. Y entonces lo que dice Marx es que tanto el Estado como los individuos deben ser emancipados de la religión. Porque para el propio Bauer, y Bauer esto lo reconoce, el Estado no es un verdadero Estado, ¿sí? Y entonces de lo que está hablando Bauer no es del Estado en general, sino del Estado prusiano. Porque Marx, ¿qué le va a decir? Bueno, una cosa es el problema de los judíos en Alemania, otra cosa es el problema de los judíos donde tenemos un Estado cristiano, otra cosa es el problema de los judíos, por ejemplo en Francia, donde en realidad existe una constitución, pero rige la religión de la mayoría, y la religión de la mayoría no es judía, entonces ahí también tiene un problema intermedio, digamos, podríamos decir, meter nosotros. Y otra cosa, por ejemplo, es el problema del judaísmo en un Estado acabadamente político, como podría ser el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, dice Marx. ¿Por qué es acabadamente político? Porque en realidad es un Estado que se ha despojado de la religión de Estado, pero que necesita de la religión para poder seguir existiendo. Es decir, cuando no hay religión de Estado, va a sostener Marx, ahora vamos más despacito con esto, es decir, cuando el Estado no reconoce que es cristiano, que es judío, o lo que sea, cualquier religión que sea, el Estado abandona la parcialidad y deja al terreno privado la posibilidad de la religión. Es más, dice Marx, no es la posibilidad de la religión, requiere esa religión. La perfección del Estado político requiere de una profunda religiosidad de sus miembros, ¿sí? Uno no podría decir, dice Marx, con la multiplicidad de religiones que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, que no sea un país religioso. Es un país profundamente religioso. Lo que no es religioso es el Estado. Ahora, cuando el Estado no es religioso, dice Marx, o cuando el Estado no profesa, digamos, una religión particular, el Estado es un Estado cristiano necesariamente, dice Marx. ¿Por qué? Porque convoca a todos los hombres en tanto hombres. Es decir, pretende o puede convocar a una comunidad, sin decir que es cristiano, sino que realiza el cristianismo en esa forma que es el Estado. Entonces, esa es una crítica muy, muy particular que le hace Marx a Bauer, que es, bueno, justamente es decir, vos estás hablando del Estado prusiano y no estás hablando del problema del Estado en general. Y el otro problema es que el verdadero Estado para Bauer, independientemente además de que está caracterizando un Estado en particular o una sociedad en particular, el verdadero Estado, el Estado real, es un Estado emancipado de la religión. Y ese es el Estado hegeliano, ¿sí? Lo que planteábamos al principio. Uno, si pudiera sintetizarlo, diría: el problema que tiene Bauer es que se queda con la concepción de Estado que ya tenía Hegel y que Marx está avanzando en criticar. Entonces, Marx sintetiza el problema que está presentando Bauer y va a decir entonces que para Bauer, desde el punto de vista de Bauer, esto lo retoma en la página 466, le voy a decir las páginas para dejar como mojones después de lectura, a ver si opinan lo mismo, y por supuesto es una lectura posible esta, es que entonces Bauer lo que plantea es que para resolver el problema tienen que pasar
tres cosas, digamos. Que el judío abandone el judaísmo, ¿no? Que el hombre en general abandone la religión y que debe considerarse la abolición de la religión como abolición de la religión en general, ¿sí? Entonces, porque, dice Bauer, el Estado que presupone la religión no es todavía un verdadero Estado, ¿sí? Y de vuelta, entonces, lo que Marx le va a plantear es, ojo, porque lo que estás diciendo, le dice a Bauer, el planteo que estás teniendo es de modo unilateral, ¿sí? Tenés una visión unilateral de las cosas, porque la pregunta que tenemos que hacernos es de qué tipo de emancipación se trata, ¿sí? No, el problema no es emanciparse de la religión, sino de qué nos queremos emancipar o de qué tipo de religión, de qué tipo de emancipación, perdón, se trata. Es decir, no alcanza con responderse, le va a decir Marx, quién emancipa a quién, sino de qué emancipación o de qué tipo de emancipación estamos hablando. Se trata, por ejemplo, de emanciparnos como ciudadanos, plantea Marx, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué significa, le va a decir Marx, que un Estado sea un Estado real? Y ahí entonces entra a la crítica de la emancipación política misma. Porque para Marx la emancipación política es necesariamente una emancipación parcial, ¿sí? Si uno presta atención en los tres textos de Marx que vamos a comentar hoy, que son la introducción a la crítica de la filosofía del derecho y una disputa que va a tener las grosas marginales al artículo sobre el rey de Prusia, que es la discusión contra Ruge, que es un texto posterior, en realidad siempre va a haber una asimilación de política a Estado, ¿sí? La política es el Estado. Y esto, bueno, es un joven Marx que está de alguna manera tensionando. Yo les recomiendo enormemente que lean, son muy cortitas, muy productivas las conferencias de Riquet que tenemos en esta unidad y que se comparten para varias unidades. Las creo que son 3 conferencias que tenemos, 3 o 4, que las lean porque aportan un montón, y entre otras cosas Riquet lo que sostiene, y esto es bien interesante, si bien él persigue el texto, el libro de Riquet, perdonan la nota al pie, pero el libro de Riquet se denomina, se titula Ideología y Utopía, y él persigue la noción de ideología. Podemos sacar un montón de cosas respecto de Marx, entre otras, bueno, ¿de qué habla Marx cuando habla de realidad en este periodo? O habla de un joven Marx que no tiene acabadamente los conceptos, y por tanto entonces muchas veces los términos que él utiliza no son tanto conceptos como acumulación de términos para reforzar lo que él quiere plantear, ¿no es cierto? Es decir, que todavía no se consolidan como conceptos que tienen, digámoslo así, una lectura unívoca respecto de lo que se plantea. Cierro la nota al pie y volvemos al texto. Pero entonces, la crítica de la emancipación política misma, ¿no? Entonces, el problema, para retomar, de Bauer es que somete a crítica al Estado cristiano y no al Estado en general. Este es un problema, y que no penetra en la relación que existe, y este es el gran problema, entre la emancipación política y la emancipación humana, ¿sí? Este es un punto central, ¿sí? No es un problema de si los judíos tienen derecho o no tienen derecho a emanciparse, sino que mientras no existe emancipación humana, ni el judío ni nadie podrá emanciparse, ¿eh? No es un problema de los judíos, sino que es un problema, digamos, de la sociedad en su conjunto. De todas maneras, lo que, digamos, si uno le podría poner un sujeto, digamos, a este texto, es el individuo, cómo el individuo se libera, que va a cambiar en los otros textos esta dimensión o esta perspectiva de la que trata el problema. Entonces, la emancipación política empieza, y ahí empieza la discusión que Marx, digamos, el propio Marx está presentando, es distinta de la emancipación humana, ¿sí? La cuestión judía, lo dijimos antes, presenta distintas fisonomías, esto Marx lo plantea bastantes veces, pero retoma el problema de Estados Unidos
justamente para mostrar que es absolutamente compatible la existencia de la religión con la realización de la emancipación política. Es decir, se puede ser ciudadano, se puede ser miembro del Estado, ¿sí? Teniendo una religión. No es necesario abandonar la religiosidad, no hace falta abolir la religión, dice Marx, para alcanzar la realización del Estado político. Es decir, pongámoslo en otros términos, el Estado de Hegel, ¿cómo te va? El Estado de Hegel, el Estado que Hegel había planteado en su filosofía del Estado, es consistente con la religión, ¿sí? Y esto Marx entonces lo trabaja muy fuertemente. La existencia de la religión no contradice la perfección del Estado, ¿sí? Lo dice varias veces. En realidad lo que va a decir es que en términos históricos, para Bauer, toda la crítica... Hay otro texto que les recomiendo también como comentarista, que es bastante cortito, es el de Löwit, ¿sí? El de Karl Löwit, de Hegel a Nietzsche, cuando habla de los jóvenes hegelianos, porque justamente una de las características, nota al pie, vamos, lo sacamos del texto, porque justamente lo que dice este autor es bien interesante, sintetiza bastante, digamos, la derecha hegeliana de los jóvenes hegelianos, o de la izquierda hegeliana, joven izquierda, viejos derecha, ¿no? Hace toda una caracterización de esa distinción en términos también históricos. ¿Qué tal? Lo que Löwit dice es: los jóvenes hegelianos son jóvenes y son impertinentes, vamos a ponerlo en estos términos. Más o menos él lo plantea en estos términos. Esto incluso alguna caracterización de la juventud y de la adultez, incluso de la vejez que el propio Hegel toma en la filosofía del derecho. ¿Por qué son impertinentes? Porque es como que le tiran piedritas a un sistema, ¿no? Lo decíamos creo que con los escritos periodísticos. El sistema de Hegel es un sistema blindado, podríamos decir, ¿no? Por lo menos tiene una pretensión de sistema enorme, compleja, bueno, en fin, y ellos provincializan, esta es la palabra que usa Löwit para hablar de los jóvenes hegelianos, y toman partes distintas, ¿no? La vez pasada, o la anterior, creo ya el último sábado, Pablo hablaba, por ejemplo, de Strauss, ¿no? Strauss, que queda como en el medio, queda siendo un hegeliano de centro, vamos a ponerlo así, le va a criticar la lectura que Hegel tiene en los evangelios, por ejemplo. Y dice, bueno, en realidad los evangelios son el relato, digamos así, que hacen los pueblos para crearse una identidad común, etc. Bauer va a criticar a Strauss y va a decir, la verdad, es todo mentira, los evangelios son todo mentira, y se convierte en ateo, digamos. La crítica de Bauer a Hegel es desde el ateísmo, ¿sí? Entonces su crítica, digamos, está orientada a la religión. Y para Marx es un problema que no le va a preocupar demasiado, y lo vamos a ver en un ratito por qué. Porque para Marx el problema de la religión está terminado con Feuerbach, ¿sí? Para Marx el problema es otro, el problema es político. Por eso es tan interesante la conexión Ruge para pensar el problema de Marx, ¿sí? Es decir, no tanto el problema de la religión, sino el problema político, el problema de la época, de comprensión de la época que Ruge plantea incluso antes que el propio Marx, ¿no? Y ahí es como bien interesante para mirar eso. Pero entonces, critica la religión judía por su pragmatismo, por su imposibilidad de universalidad, vamos a poner estos términos, por la imposibilidad de reconocer que la historia lo ha trascendido como pueblo y que no está dispuesto a ceder ni un centímetro, digamos así, para avenirse a eso. Entonces la crítica, si uno lee el texto de Bauer, la crítica son dos. Una es una crítica al pueblo judío y otra es una crítica al Estado prusiano. Él no reconoce que es el Estado prusiano, pero es una crítica al Estado prusiano, que todavía es un Estado religioso y no un verdadero Estado. Porque si fuera un verdadero Estado, aboliría la religión y se termina el problema de los judíos. El problema del reclamo de los judíos. Marx va a decir, no ese es el problema. El problema es que aún siendo un verdadero Estado, el problema judío no es problema, porque se pasa al ámbito privado, como pasa en Estados Unidos, ¿sí? Y vamos a avanzar un poquito más. El texto, si quieren, porque yo no le voy a dedicar tanto tiempo a la segunda parte, tiene dos partes sobre la cuestión judía de Marx. Una donde discute esto que estamos planteando, que es
esta tensión y esta diferenciación para Marx importantísima entre emancipación política o posibilidad de emancipación política y emancipación humana, y un segundo texto donde retoma el problema de la cuestión judía, ¿no? Y dice, y va a terminar diciendo, bueno, finalmente la religión judía es la consolidación y la manifestación más expresa de la sociedad burguesa. O sea, no hay necesidad de superar el judaísmo hasta tanto no pasemos por la emancipación humana, ¿no? Y así vuelve, digamos, retoma el problema específicamente de los judíos. Pero bueno, podemos profundizar en eso. Entonces, lo que decíamos como última cosita del texto, que estamos más o menos en la página 468 y vamos a hacer una pequeña lectura de ahí, esto que decía Marx, que la existencia de la religión entonces no contradice la perfección del Estado. Y entonces en la página 468 Marx dice, no afirmamos, estoy como a 10 renglones de empezar la página, dice, no afirmamos que los ciudadanos deban sacudir su limitación religiosa para poder abatir sus barreras seculares. Marquen esta idea de barreras seculares, ya marquemos barreras seculares, que después va a aparecer como barreras temporales, y que después, podríamos relacionar con la noción de enajenación profana, que va a aparecer en el otro texto que vamos a trabajar hoy, ¿no? Entonces repito nuevamente, no afirmamos que los ciudadanos deban sacudir su limitación religiosa para poder abatir sus barreras seculares. Sostenemos, por el contrario, que tienen que destruir sus barreras temporales si quieren salir de su limitación religiosa. No convertimos los problemas seculares en problemas teológicos. Al cabo de tantos siglos de historia devorada por la superstición, hacemos que ahora la superstición sea devorada por la historia. Y esto me interesa mucho lo que viene ahora. El problema de la relación entre la emancipación política y la religión pasa a ser para nosotros el problema de la relación entre la emancipación política y la emancipación humana. Criticamos la debilidad religiosa del Estado político al criticar el Estado político mismo en su estructura secular, prescindiendo de las debilidades religiosas, ¿sí? Es decir, para nosotros el problema no es la religión, ¿sí? El problema son las barreras temporales, ¿sí? Esas barreras, podríamos decir sociales, incluso en algún momento, que se interponen. Y voy a ir un poquito más abajo porque Marx avanza, ese párrafo lo dejamos y vamos al párrafo siguiente, porque dice, emancipar políticamente al judío, y acá resuelve de alguna manera el problema con Bauer y sigue adelante con su propio planteo, emancipar políticamente al judío, al cristiano, al hombre religioso en general, es emancipar al Estado del judaísmo, del cristianismo y en general de la religión. Bajo su forma, de la manera peculiar a su esencia como tal Estado, el Estado se emancipa de la religión al emanciparse de la religión de Estado, ¿sí? El Estado se emancipa de la religión al emanciparse de la religión de Estado. Es decir, cuando el Estado como tal no profesa religión alguna y se profesa a sí mismo como Estado. La emancipación política con respecto a la religión no es la emancipación de la religión total y exenta de contradicciones de la religión misma, porque la emancipación política no es el modo total y exento de contradicciones de la emancipación humana. El problema no radica ahí. Y sigo un poquito más. El límite de la emancipación política se manifiesta enseguida en el hecho de que el Estado puede liberarse de una traba sin que el hombre se libere de ella, en que el Estado pueda ser un Estado libre sin que el hombre sea un hombre libre. Y este es el punto central de Marx, y el límite de Bauer. Bauer dice, bueno, el Estado tiene que ser un Estado libre, pero no le garantiza al hombre ser un hombre libre, al ser humano ser un ser humano libre. ¿Por qué? Bueno, porque va a necesitar, para poder liberarse, ¿sí?, pasar por ese estado. Y ese punto es muy importante, porque lo que va a decir Marx es que cuando el hombre necesite del Estado para liberarse de cualquier cosa, en este caso de la religión, o sea, que el Estado diga, bueno, a partir de ahora somos todos ateos y entonces nos imponga
ser ateos cuando el hombre necesite del Estado, entonces, como rodeo, como medio para liberarse de otra cosa, su propio proceder va a ser religioso. Porque la religión, lo dice Marx en la página siguiente, en la página 469, es cabalmente eso, dice Marx, el reconocimiento del hombre dando un rodeo. Y esto es Feuerbach, de vuelta, ¿sí? Esta idea de pasar por Dios para reconocer en el ser genérico, ¿no? Dios que es creación nuestra, para reconocernos a nosotros mismos con todas nuestras potencias. ¿Se entiende? Porque entonces lo que dice Marx es, no importa la religión judía, la religión cristiana, no importa ninguna religión en realidad, el Estado es religión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un rodeo, es la vuelta por la que pasamos para volver a reconocernos a nosotros mismos como algo, como lo que querramos, de lo que querramos liberarnos, digamos, ¿no? Y ahí se mete entonces en los problemas de las barreras temporales o los problemas reales, ¿no? Porque dice, el Estado anula la propiedad privada cuando dice que todos somos iguales para elegir autoridades, por ejemplo. ¿Las anula? Claro que las anula. ¿Las destruye? No las destruye. O sea, vos tenés que pasás por el Estado, vamos a parafrasear a Marx en este punto, pasás por el Estado para ser igual a otro y dejar de lado la propiedad privada. ¿Pero eso hace desaparecer la propiedad privada? No, saca la propiedad privada del ámbito del Estado y relega la propiedad privada al ámbito de la sociedad civil. Donde existe la propiedad privada, donde existe la religión, donde existe la cultura, donde existen todas las diferencias y todas las desigualdades, ¿no? Marx dice, ¿acaso no se suprime, la pregunta en estos términos, dice, ¿no se suprime idealmente la propiedad privada cuando el desposeído se erige en legislador de los poseedores? Es decir, cuando elige sus propias, por ejemplo, las propias autoridades, ¿sí? Y en realidad es eso, es suprimir idealmente el problema. Y este es el problema del Estado, que esa comunidad o que esa igualdad que es el Estado es ideal. ¿Se acuerdan cómo lo va a llamar en la ideología alemana? Ahí, bueno, ¿cómo lo va a llamar Marx al Estado? Comunidad ilusoria, ¿no? Falta un rato para esto, pero en realidad está diciendo acá lo mismo, es decir, es idealista esa igualdad que nos presentamos, o esa universalidad que el Estado nos plantea. Acá, desde este punto, desde esta afirmación, ¿no? Desde esta simple pregunta, yo creo que se genera incluso una fuga para pensar otros problemas, que es fundamentalmente el utopismo de algunos socialistas y justamente, para después hacer un link con un texto que va a venir después, que es la situación de la clase obrera en Inglaterra, o el esbozo de crítica a la economía política del propio Engels, o incluso si llegáramos a comentar el texto de Flora Tristán, que es creer que la participación política de la clase trabajadora, me estoy yendo un poquito de tema, pero creer que la emancipación política de la clase trabajadora pasa por adquirir derechos políticos. Eso solamente nos llevaría en todo caso a reconocer al plano de la universalidad en el ámbito de la ley, ¿no? Y no en la vida real, ¿no? Bueno, la historia demostrará que es absolutamente consistente, digamos, el ser iguales en la elección de autoridades y absolutamente diferentes en el terreno de la sociedad civil, ¿no? Flora Tristán dice en un pasaje de su texto Paseos por Londres, dice, bueno, cuando seamos partícipes de hacer la ley, entonces haremos una ley que nos proteja, ¿no? A nosotros. Bueno, es un problema de la modernidad, en todo caso, ya Rousseau lo había planteado, pero es también el problema del cartismo, y finalmente va a ser la diferencia entre programas políticos, obreros, revolucionarios y programas reformistas en ese sentido. Digo, para no dejar de lado también un poco la historia que está en la que Marx y Engels están viviendo, en la que de alguna manera están interviniendo sin hacer de eso la crítica que siempre dice Pablo, ¿no? La píldora sociológica, decir, bueno, entonces porque Marx cruzó la frontera y entonces conoció esto, ahora se convirtió en tal cosa, sin hacer, digamos, de eso, pero sí, digamos que es un problema político de la época y de los movimientos emancipatorios también de esa época. Entonces, lo que va a sostener Marx, y ahora estaríamos más o menos por la página 469, es que muy lejos de acabar con estas diferencias, de hecho,
el Estado descansa sobre estas premisas. Es decir, y esto es bien interesante y despeja un problema que Marx no tiene, que algunos se lo atribuyen, porque, fíjense, dice, muy lejos de acabar con estas diferencias, de hecho, el Estado descansa sobre estas premisas. Es decir, el Estado solo existe porque existen estas premisas. Es decir, solo puede ser el momento ideal de la igualdad porque existe una desigualdad real. Si existiera una igualdad real, el Estado no sería necesario. ¿Está bien? No sería necesario ese rodeo para reconocernos como iguales, ¿sí? Entonces, solamente existe, dice Marx, porque, ¿no? Justamente porque existen estas diferencias. Solo se siente como Estado político, dice Marx, y solo hace valer su generalidad en contraposición a estos elementos que forman parte de él. Y ahí la palabra generalidad no es casual. Generalidad se asocia a lo ideal, ¿no? a lo ilusorio, si se quiere, ¿no? Algo que también después va a retomar Marx, que es esta idea, bueno, lo común toma la forma de lo general. No puede ser comunidad, tiene que ser generalidad, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque la comunidad hace desaparecer las diferencias. De hecho, la generalidad deja de lado las diferencias, ¿sí? Y esto es un punto, no sé, me parece importante para tener en cuenta. Entonces, no hay, se entiende, ¿no? Esta idea de por qué no habría Estado si no hay esas diferencias en el terreno, en el plano de la sociedad civil. La generalidad convive con esas diferencias, pero las borra en otro plano. Eso, generalidad podría ser como sinónimo de ideal, digamos, ¿no? De idealista, de igualdad o de universalidad ideal, ¿no? Porque justamente, y ahí cita Hegel, con esto que estamos diciendo recién, en la página siguiente, en la página 470, porque Marx dice, el propio Hegel lo dice, ¿no? Y lo cita, dice, solamente así, colocándose por encima de los elementos especiales, se constituye el Estado como generalidad, ¿no? Y ahí lo cita, es la síntesis, digamos, de la cita que hace de Hegel en la página 470, ¿no? Y Marx profundiza en ese sentido y va a decir que el Estado político pleno es, por su esencia, el Estado político pleno es por su esencia la vida genérica del hombre por oposición a su vida material, ¿sí? Entonces tenemos una vida genérica, que en un minuto va a decir es una vida celestial, ¿sí? Y una vida material, una vida real, una vida, podríamos decir incluso, la propia vida, ¿sí? Que pasa por otro lado, ¿sí? Las premisas de esta vida egoísta, dice Marx, y ahora leemos la cita porque más claro que Marx es imposible decirlo, se mantiene en el plano o en el terreno de la sociedad civil, ¿sí?